político, don Óscar Díaz Moscoso, varios lustros de trabajo periodístico, de excelente trabajo periodístico de Óscar. Seguimos de cerca porque casi nos iniciamos en las lides periodísticas en el mismo tiempo, allá en el Canal 7 de esa época, que era una escuelita, ahora... No recuerden los años, por favor, dejémoslo ahí. Estamos hablando de la época, como decía don Armando Padilla, que en paz descanse, que decía, ustedes, sí, son de la época cuando el arco iris era en blanco y negro, ¿no? y de la televisión No tanto. En blanco y negro. Algún momento hablaremos de esa época, de la que también forma parte Miguel Ángel Risco, que está con licencia por razones académicas, Miguel Lac también de esa época, ¿no? Grandes épocas, grandes recuerdos. Pero estamos en el 2021, Óscar, ya tenemos presidente constitucional. ¿Qué se viene? ¿Cuál es la visión del analista político? Siempre con el optimismo que creo que nos caracteriza a quienes creemos en el futuro de nuestro país. Bienvenido. Gracias, Néstor. Bueno, sí, este es como dijo ayer el presidente Sagasti cuando conversaba con la colega Juliana Oxenford, este es un momento histórico. Es importante, lamentablemente se ha envenenado tanto el quehacer político en las últimas semanas, sobre todo después de la segunda vuelta, que nos hemos olvidado de cosas importantes. Estamos cumpliendo 200 años de vida republicana, estamos cumpliendo 21 años de sucesión democrática ininterrumpida, con elecciones limpias, libres, donde en ningún país del mundo se ha objetado los procesos electorales peruanos, incluyendo a pesar de todos los esfuerzos de Keiko Fujimori y sus seguidores, de Lourdes Flores y del propio Mario Vargas Llosa. Nadie les ha hecho caso en el mundo, nadie les ha dado bola. Incluso como una nota anecdótica, Néstor, habría que invitar a que vean el tuit del señor Almagro, el secretario general de la OEA, está saludando, por supuesto, la proclamación de Pedro Castillo, con lo cual creo que a buen entendedor pocas palabras. ¿Qué auditoría electoral le van a pedir a la OEA cuando su secretario general saluda de manera democrática al Perú y al nuevo presidente? Bueno, ante esta coyuntura tenemos que esperar, Néstor, que bajen, ¿no es cierto?, la agresividad disminuya y que simplemente se acepte como debe ser al proclamado presidente. Lamentablemente tenemos todavía algunas dudas sobre lo que será la oposición si nos atenemos a las declaraciones de ayer en conferencia de prensa de la señora Fujimori, que dice, por un lado, que reconoce los resultados porque es lo que manda la ley, pero por otro lado dice que no los acepta y que le han robado la elección, repitiendo exactamente el mismo libreto que hace 5 años. Y si hace 5 años el que le ganó la elección por más de 40.000 votos, igual que ahora, apenas una diferencia de menos de medio punto, era su primo hermano político, su primo hermano económico, y vimos lo que le hizo durante estos años y no paró hasta vacarlo, llevándose de encuentro incluso a su padre, a quien tuvo que volver a la cárcel, y a su hermano, quien tuvo que salir del Congreso. Se nos paran los pelos pensar qué podría hacer ahora que ha demostrado una animadversión total y absoluta contra el presidente electo Castillo, a quien sigue tildando de comunista cuando él ha dicho en 7 idiomas que no lo es. Es preocupante el escenario, Néstor, pero medios como el tuyo y otros libres, que nunca se prestaron para campaña de un lado ni del otro, que es lo que corresponde en el periodismo serio, tendremos vigilantes para que por un lado Castillo haga lo que tiene que hacer como presidente y para que la oposición no nos lleve a otros, no nos condene a otros 5 años de obstruccionismo donde perdemos todo. Correcto. Y aunque el escenario del 2016, Óscar, es diferente, me refiero en el legislativo,
al escenario legislativo del 2021. De manera que ahí el trabajo de Pedro Castillo no digamos que va a ser más fácil, porque tiene que tender los puentes para que haya un trabajo conjunto de desarrollo en favor de los peruanos, del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál debe ser la función? Porque al interior la tiene difícil el presidente en el tema legislativo, porque al interior de Perú Libre también no tiene mayoría. Entonces ahí hay un deslinde con Cerrón, con los congresistas de Cerrón, que se señala que son 25, y 12 congresistas castillistas, digamos. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cuál es la percepción que podemos tener de los dos últimos procesos electorales con esta situación, digamos, inédita de un presidente que tiene una bancada en la que tiene menos de la mitad de los representantes que lo van a apoyar? Pero hay otras fuerzas políticas que también podrían estar en ese escenario. ¿Cómo están los contrapesos ahí? ¿Cómo ves? ¿Cuál debería ser la actitud? Hay que tender puentes, definitivamente sí, por parte de Pedro Castillo hacia el Legislativo. Sí, para ponernos en contexto, Néstor, hay que recordar a los que nos están viendo lo siguiente. Uno, Alejandro Toledo ganó la presidencia teniendo un partido que él fundó, ¿ok? Alan García llegó a la presidencia con el partido que era el suyo, en realidad, era el APRA, el que siempre fue. Luego llega Ollanta Humala con su partido, fundado por él, el Partido Nacionalista. Finalmente PPK llega con su partido, PPK, que él también ayudó a crear. En este caso tenemos a un electo presidente que llega en un partido prestado, que lo ha invitado. Él no es su partido. Es el partido de Vladimir Cerrón. Entonces, ahí empezamos a ver la gran diferencia de los últimos 20 años, de los últimos presidentes y el actual. Lo segundo es que efectivamente, como tú bien dices, el escenario del Congreso es distinto al de Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de que había una tremenda mayoría de 73 congresistas, nada menos, de Fuerza Popular, que ahora se ha convertido en 24. Sin embargo, si le sumamos a esos 24 los de Renovación Popular, que es también esa derecha, si le sumamos a la gente de Avanza País y posiblemente otros de Somos Perú, etcétera, entonces el presidente Castillo no las tiene todas consigo. En realidad, lo más probable es que tenga un Congreso opositor. Si a eso le sumamos, como tú bien has indicado, y así hay que recordarlo, que el propio partido bajo cuya bandera él ha llegado, que es Perú Libre, que no es su partido, donde pisa fuerte el señor Cerrón, por lo menos con 24 o 25 parlamentarios, entonces podemos tener muy claro que el gobierno de Pedro Castillo va a ser un gobierno frágil, débil, y por lo tanto, Néstor, no es que hay una opción, no es que hay que invocar a que el presidente Castillo tienda puentes, los tiende o muere. O sea, acá no hay alternativa, no existe alternativa. Es imposible que el presidente Castillo pueda gobernar sin un mínimo de convivencia pacífica con este Parlamento. Es imposible, porque además la severa crisis económica que estamos atravesando que es la peor de los últimos 100 años, y la pandemia que ha matado casi 200.000 peruanos. O sea, 10 veces lo que mató el terrorismo. Entonces, ese es el escenario, y yo espero, sinceramente, que Castillo aterrice más temprano que tarde, y en ese sentido, aunque han satirizado a Hernando de Soto, yo creo que su invocación y su invitación a pasear a Castillo, a reunirlo con líderes mundiales, con la gente del Fondo Monetario, etcétera, no sería nada descabellado, sino todo lo contrario, muy saludable para que el señor Castillo sepa exactamente en qué se ha metido, porque yo creo que él todavía no sabe en qué se ha metido. Correcto, y en esa línea, Óscar, difícil también el papel del primer gabinete, ¿no es cierto? El primer gabinete, y sobre todo quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros,
se habla que podría ser el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Se habla también de quien estuvo en el plan económico inicial, me refiero se me fue el apellido, que también está... Roger Nájar. Exactamente, Nájar, arequipeño de origen. De pura cepa. Sí, que podría estar también en la línea. ¿Cuál sería lo recomendable, Oscar, con el olfato del analista? ¿Un diplomático o un economista? En la presidencia del Consejo de Ministros, para el escenario que coincido contigo, el interno con el legislativo y el externo, que tiene que ver también con las inversiones que podrían venir en el gobierno de Pedro Castillo. Mira, en ese caso también yo veo, Néstor, que tampoco tiene muchas opciones el presidente proclamado Pedro Castillo. Él necesita un primer ministro que pueda, uno, ser una persona que pueda tender puentes con la oposición, obviamente no con el núcleo duro, ¿no es cierto? Es muy difícil, sería ingenuo creer que Keiko y sus seguidores van a querer ayudar o apoyar al gobierno. También es bastante jalado los pelos pensar que López Aliaga y su gente van a querer hacerlo. Recordemos que solamente por un comentario del señor Valer, el señor Porqui lo sacó de la bancada, es decir, ni siquiera había asumido, ya lo sacó. Entonces, la idea es que tender puentes, por lo tanto, razonablemente con Acción Popular, con Perú, con el Partido Morado, obviamente, porque ya tienes a la gente de Perú Libre y tienes a la gente de Juntos por el Perú más o menos contigo. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, dicho esto, más que nombres, Néstor, porque sí es cierto que se han mencionado lo que tú has dicho, el presidente lo que necesita es yo diría, a ver, en claro, un animal político. Más que un financista, un economista, eso lo dejamos en el Ministerio de Economía y Finanzas. El premier está llegando, el primer ministro que va a empezar el régimen tiene que ser un hombre intachable en ambos ámbitos. No importa que los de la ultraderecha lo critiquen. El tema es que no tenga rabo de paja. El tema es que no sea confrontacional. El tema es que sea un hombre que sepa recibir los golpes y administrarlos. Porque no necesitamos poner más leña al fuego en el país. En ese sentido, y entre paréntesis, yo espero sinceramente que Pedro Castillo, no confío, pero espero que reflexione y deje por ahora la narrativa esta de la bendita Asamblea Constituyente, porque lo único que va a hacer ese discurso es echarle más leña al fuego y ponerle balas al revólver de la oposición recalcitrante. Además, no tiene sentido, Néstor. Todos sabemos que incluso si se quisiera llevar adelante una asamblea constituyente, es un proceso que va a durar 2 años. 2 años de guerra encarnizada entre la derecha y la izquierda. Y pregunto, a esta crisis económica y a esta crisis sanitaria, ¿necesitamos agregarle un terremoto, un tsunami, un volcán en erupción? No, por favor. Eso, si realmente creen que la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución puede ser la solución a todos los problemas del Perú, bueno, está bien, pero sigan pensando eso, pero déjenlo para después. Ahorita lo que nos ocupa, lo que nos tiene que ocupar es cómo enfrentamos de manera exitosa a la crisis económica, recuperando empleo y renovando empleos que lo necesitan los peruanos, que es la mejor forma de luchar contra la pobreza, y cómo enfrentamos la pandemia. Correcto, y ahí ingresa el tema de la generación de empleos. Se han perdido casi 3 millones de puestos de trabajo y ese es un gran reto. De manera que, Oscar, el mensaje presidencial va a tener varias aristas y creo que el tema constitucional, coincido totalmente, tiene que esperar un periodo primero de estabilidad en la lucha contra la pandemia y el tema económico urgente que es el inoportuno, ¿Cuál es el papel que debe cumplir en este escenario la Cancillería, la diplomacia peruana
mirando los mercados internacionales, el mercado financiero internacional, la transferencia de tecnología, Oscar, porque se va a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a resultar sumamente importante. Ese escenario internacional que también resulta sumamente importante para todos los peruanos, con el aporte además de los dos congresistas de peruanos en el exterior, que van a cumplir un papel importante, y los peruanos que se ha demostrado que están capacitados y que están en puestos muy importantes en el tema de la transferencia de tecnología, que también creo que va a resultar sumamente importante. Ese panorama, ¿cómo lo ves? Mira, es bien interesante lo que pasa en el Perú. Como tú sabes, hace 3 semanas estuve durante casi 15 días en Nueva York hablando con gente de la prensa internacional. Veían con interés lo que pasa en el Perú. Y yo voy siguiendo siempre la prensa nacional y la internacional para ver cómo nos están viendo efectivamente. Y resulta que varios analistas económicos internacionales que habían dicho hace algunas semanas no vayan al Perú, ahora están diciendo inviertan en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú de hoy, increíblemente, a pesar de la pandemia, es el país que más rápido se está recuperando en Latinoamérica. Olvídense, Chile está postrado, Argentina ni se diga, está reventado, Bolivia está mal, Colombia está súper golpeado, bueno, Brasil, ya saben, toda la situación además de la pandemia es terrible. Entonces, en ese contexto el Perú está bien. Además, los commodities, los productos, básicamente hablo de la minería, en el caso peruano, encima, en plena pandemia, han trepado. Es decir, especialmente el cobre, pero la plata, el oro, todo lo que produce Perú está cotizado en el mundo, demandado en el mundo y bien pagado en el mundo. Entonces, incluso la reexportación ha seguido creciendo. Dios es peruano, Néstor. O sea, tenemos una posibilidad inmensa. Por lo tanto, si Pedro Castillo deja de lado los temas ideológicos y aplica con justicia social, con un carácter redistributivo, perfecto, todo eso lo aplaudimos, pero sin romper las líneas directrices, las bases, las columnas de una economía fuerte, podría ser un gran gobierno. Pero para eso no puede ponerse las anteojeras de la ideología. La ideología no es viable, lo ha demostrado en el mundo. La economía la economía maneja números, maneja resultados. Ahí no hay, cada vez que la ideología entra, como en el caso de Cuba, miremos cómo está Cuba. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo está Argentina? Porque han metido la política para que la política maneje la economía. Y eso sería un error fatal cuando el señor Castillo, desde el punto de vista económico, Néstor, tiene inmensas posibilidades de sacar el Perú adelante. Correcto, pragmatismo, ¿no es cierto? La palabra clave es pragmatismo. Uno, ya ha dado muestras, creo, Castillo, en los últimos días, por lo menos en lo que estamos haciendo el seguimiento, Oscar, las dos últimas intervenciones, sobre todo la de ayer y la previa que hizo 2 días antes ante la Coordinadora Magisterial y Popular, que es la base, no es el partido político de Pedro Castillo, pero es la base social, porque están profesores, están sindicatos importantes, están los ronderos. Decía algunas cosas ya con la visión de presidente, y ahí en una de esas intervenciones, no la de ayer, la de hace 3 días, anunciaba que había tenido reunión con el embajador de China. Creo que ese es un inicio, y anunció que también se iba a reunir con el otro socio natural que tenemos los peruanos, que es el gobierno norteamericano, y que Biden ha dado muestras inmediatas, ¿no?, a través de sus principales voceros de la disposición. Y el otro escenario que también quisiera tu comentario es la posición del Papa con respecto al Perú, que también resulta sumamente importante por esta parte final que dijiste, es que Dios es peruano, y que coincidimos totalmente, ¿no?, porque todo está de nuestro lado, solamente falta
que el presidente sea pragmático en las decisiones inmediatas que estamos esperando. Totalmente, Néstor. Mira, efectivamente, es bueno hablar también de eso para tranquilidad de la gente que todavía cree en los fake news. El presidente Castillo convoca a Julio Velarde, dice claramente, abiertamente en un balconazo y luego lo llama, escribe un tuit, dice, señor Velarde, lo queremos en el Banco Central de Reserva. Excelente señal. Vamos a ver si se queda o no, pero es una buena señal. Segundo, se reúne con el embajador de China, que algunos dirán, pero es un país comunista, es el país comunista más capitalista del mundo, ¿no es cierto? Por favor, o sea, será comunista y irreplicable, además irreplicable en otro país ese fenómeno, pero es altamente competitivo desde el punto de vista económico. Y esa también es una buena señal. Y lo que has dicho es bien interesante, Néstor, y vamos a ver ahí a ese Castillo, a este presidente. Uno de los primeros, Néstor, el primer gobierno en reconocer los resultados electorales en el Perú fue Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Le siguió el Reino Unido, le siguió Canadá. Entonces, ¿no debería el señor Castillo reunirse de inmediato con las autoridades americanas? Por supuesto que sí, además porque es nuestro principal socio comercial junto con China. Veremos, a eso me refería. Si el presidente Castillo deja de lado el discurso ideológico y se convierte en presidente de todos los peruanos y no de una facción, puede tener éxito. Realmente creo que puede tener éxito. Depende de eso. Como decía Kennedy, efectivamente, el hombre inteligente no es el que es más inteligente, sino que se rodea de gente más inteligente que él. Ese es el reto del señor Castillo. Ojalá que lo haga. Correcto, sí, correcto. Y ahí entramos al terreno del trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ya los caudillistas ya quedaron en la historia y tenemos que trabajar en equipo. Y ahí el compromiso de todos los peruanos, Oscar, para empujar el carro en la misma dirección. El papel de los medios de comunicación. Nosotros como comunicadores, tú has hecho una reflexión sumamente interesante del papel que han cumplido los medios de comunicación, especialmente los impresos y la televisión. Ayer solamente dos medios de la televisión abierta, por ejemplo, como referencia, cubrieron el discurso, el balconazo del presidente ya proclamado Pedro Castillo. Entonces, esa reflexión de periodista, además, ¿cuál deben ser las funciones que deben de cumplir en este escenario los medios de comunicación? Bueno, mira, Néstor, es muy importante, muy importante. Los medios de comunicación, lamentablemente en el Perú, no voy a dar nombres, creo que todos lo saben, prensa, radio y televisión, se prestaron total y absolutamente entregados a la campaña de la candidata Fujimori. Incluso, si eso se podría entender, se prestaron luego a la campaña infame de Fujimori y sus acompañantes por negar los resultados electorales contra todo el mundo, que reconoció, como la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, la CNN, New York Times, Newsweek, etcétera, 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 que estas habían sido unas elecciones ejemplares como las que hemos tenido, gracias a Dios, desde el 2001. Ahora, la prensa tiene la obligación de hacer lo que ha hecho siempre, de ser una prensa que informa sin sesgos. Las opiniones van en la línea editorial, en el segmento editorial, pero la información, una frase que me encantó el otro día, es que, ¿qué es esta, no? Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo opinar en este momento contigo cualquier cosa, pero no puedo decir que estamos diciembre, pues, porque estamos julio. O sea, no, mi opinión no es que para mí es diciembre. No es diciembre, es julio. Entonces, mi opinión es que yo vivo en Estados Unidos. No, yo vivo en el Perú. Entonces, este es el Perú. Eso es lo que hay que aprender, que es lo mínimo que se espera de un periodista, ¿no es cierto? Y tú que recordabas hace un rato nuestros 30 años en esta carrera. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos aprendido de nuestros maestros?
no tomar partido. Por eso cuando periodistas, algunos de Willax, dicen, uy, los tibios, los tibios, los periodistas tibios porque no toman partido, porque se está jugando la democracia. ¿En qué curso de la universidad del mundo te enseñan a tomar partido por un candidato? En ninguno. Lo que te enseñan todos los libros de periodismo y todos los profesores en el mundo es que no tomes partido. El único partido que podemos tomar es el partido de la verdad. Nada más. Correcto, y eso creo que es lo que hay que recuperar. Y ahí hay un papel importante de los entes deontológicos, ¿no? El Colegio de Periodistas tiene una gran responsabilidad nacional y el de Lima, pero también en las universidades. Es cierto, la verdad es el estandarte del periodista. Y si no se practica eso, estamos de más. Hay que cerrar el negocio o reflexionar y cambiar. Épocas de cambios, Óscar, muchas gracias por esta participación. Me dice producción, está viendo el currículum de Óscar Díaz y dice, no son 30 años, son más de 40 años que estamos en esta brega periodística. De los años 30. Muy bien, Óscar. Las palabras de optimismo finales. Digamos, no te voy a pedir un mensaje, sino una reflexión para todos nuestros compatriotas que están en el territorio nacional, pero sobre todo para los compatriotas que están más allá, porque nosotros, a través de una alianza que tenemos con Voces Migrantes, televisión virtual que tiene su sede en Italia, en esa alianza hay 50 canales de televisión virtuales. En Europa, Estados Unidos y Latinoamérica estamos llegando donde hay un peruano que seguramente está esperando un comentario de un peruano también exitoso, de un analista político como lo que tú representas, Óscar. Néstor, gracias por esas palabras. No es un mensaje, obviamente es un resumen de lo que estamos viviendo, vamos a vivir. Ojo, les habla una persona que no votó por Pedro Castillo, ¿de acuerdo? Pero un demócrata convencido. Ahora, nos atenemos entonces a los hechos. Los hechos son que el Perú efectivamente ha tenido muchos muertos, efectivamente empezó muy mal frente a la pandemia, pero indudablemente está recuperando los pasos perdidos gracias a la gestión del presidente Sagasti y su equipo. Estamos vacunando el último fin de semana casi 500,000 de personas, o sea, eso va bien. Por otro lado, somos el país que más se está recuperando este año frente a la pandemia. Hablan los índices, la inflación se mantiene estable, la estabilidad jurídica, tributaria se mantienen. El dólar que tuvo un hipo, estoy seguro que en los próximos días bajará, lo puedo apostar, porque siempre las elecciones sube. Y las primeras señales de Castillo, pidiéndole a Julio Velarde que se quede en el Banco Central de Reserva, y otras, digamos, acciones que ha tomado, nos indican que podemos estar frente a un gobierno que no será de ninguna manera un gobierno radical, porque sería un suicidio para el país y para el propio partido de gobierno y para el propio presidente de la República. Así que yo soy moderadamente optimista. Va a haber defectos, va a haber problemas, va a haber equivocaciones, metidas de pata, por supuesto. Se habla de un gobierno realmente casi improvisado, de un candidato que nunca pensó siquiera llegar a la segunda vuelta. Esa es la verdad. Y por lo tanto hay que medirlo así. Y que no tiene un partido de respaldo como lo han tenido los últimos 5 presidentes del Perú. Así que a estar atentos y deseamos la mejor de las suertes. Yo decía en un tuit ayer que si bien creo que tenemos un presidente poco preparado, improvisado, frágil, un peruano bien nacido tiene que desearle éxito, porque su éxito es el éxito de todos los peruanos. Correcto. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo y estamos en comunicación, quizás antes del mensaje presidencial con la conformación ya del gabinete. Gracias, Óscar. Un abrazo a la distancia.